Todd Boehly ha gastado casi 400 millones de libras en fichajes desde que tomó las riendas del Chelsea. Hoy os vamos a explicar cómo es posible que el Chelsea todavía esté dentro, aunque ya por poco, de los límites del juego limpio financiero de Premier League y de UEFA. Muchachos, posiblemente os hayáis enterado, aunque no sigáis al día la actualidad de la Premier League o del Chelsea, os hayáis enterado de que hay un señor, que es el nuevo copropietario del Chelsea, que está gastando un poquito de dinero en fichajes. Ayer mi tío, poquito. Que no ha visto un partido, en su vida me llamó y me dijo: oye Pablo, ¿qué está pasando con Todd Boehly? ¿Qué está pasando Preocupado. con Todd Boehly? Me dijo: compra el pan, una baguette, ya sabes, Sí. que tenga el currusco más tostado. Y por cierto, ¿qué está pasando con Todd Boehly? Ya le dije, pues va a haber un vídeo en la media inglesa que te va a quedar todo... Claro, clarísimo. Muchachos, el vídeo de hoy tiene muchas finanzas, ¿vale? Lo hemos simplificado al máximo. Si por lo que sea tú, que nos estás viendo, eres especialista en finanzas, ¿vale? Eres un experto de la City, digamos, has dedicado toda tu vida al mundo de la matemática financiera, no te indignes, ¿vale? Está simplificado al máximo para que todo el mundo, incluso sin estudios financieros, pueda entender de lo que estamos hablando. Está hecho a prueba de Pablo. Es decir, Efectivamente. a partir de que yo lo haya entendido, hemos dado por hecho que todo el mundo en el vídeo lo va a entender y que va a quedar perfecto, y que si tú solamente pues, te gusta el fútbol y te quieres entrar un poquito de por qué el Chelsea puede fichar tanto, pues no tengas ninguna duda. Esto es como en aquella película de los hermanos Marx que Groucho Marx dice: oiga, y esto es sencillo, uy, esto es súper sencillo, hasta un niño de 3 años lo entendería. Pues que me traigan un niño de 3 años porque yo no entiendo nada. Claro, pues perfecto. lo mismo. Bueno, muy bien. El Chelsea de Todd Boehly, que ha invertido, ya lo sabéis, recientemente 70 millones de euros más 30 más en variables en Mijailo Mudryk, el futbolista del Shakhtar Donetsk, lo que lleva el gasto en fichajes desde que tomó las riendas del club hasta casi 400 millones de libras. Y en el momento de grabar este vídeo no se oficial todavía Noni Madueke, pero parece ser que es inminente. Es inminente. De hecho, igual cuando vean este vídeo ya es oficial, pero las cifras que manejamos, según el último artículo publicado por el Times, es que el Chelsea pagará 30 millones de libras, pero eso sí, ahora entraremos en detalle, con un contrato de 7 años y medio más 1, que es bastante clave para entender un poco toda la estrategia financiera y contable que va a seguir el Chelsea para seguir cumpliendo los fair plays. Las preguntas que vamos a tratar de responder en este vídeo son 3. ¿Conseguirá el Chelsea cumplir las normas de juego limpio financiero de la Premier? Pregunta número 1. ¿Conseguirá cumplir las nuevas normas de juego limpio financiero de UEFA? Pregunta número 2. Y pregunta número 3, y la más importante de todas: ¿de dónde espera Todd Boehly sacar el dinero? Porque ya sabéis que Todd Boehly forma parte de un consorcio donde está también Clear Lake Capital, que es un fondo de inversión. Los fondos de inversión, por si no lo sabíais, consiste en que tú, os lo explico muy básico, tú juntas dinero, ¿vale? Ahí está lo de fondo. Claro, imagínate, por ejemplo, que decimos crear un fondo de inversión en la media inglesa. Entonces, es. Pablo pone... ¿Tú cuánto puedes poner? Ahora mismo, Sí, a día de hoy, 20 euros. y medio, 20 y medio. Vale, 20 euros. Dejémoslo en 20, quédate el medio por si te Hombre, quieres comprar un... me viene bien quedarme un ese chicle. medio, 20 euros. Yo pongo 50 euros. Pues estoy forrado. Claro. 70 euros. Por ejemplo, Jesús, que también le va bien, pone 30 euros. Ya tenemos 100 euros. Entonces, con esos 100 euros, más luego Andrés y Juan, que ponen 25 cada uno, tenemos 150 euros. Esto soy el más pobre, Ese es nuestro fondo, que no es muy cuantioso, pero es el fondo. Bueno, Y entonces decidimos invertirlo. Cuando tú inviertes, un fondo de inversión invierte un dinero, es con la esperanza, atención, giro dramático de los acontecimientos, de obtener un rendimiento. Es decir, no invertimos 150 euros para palmar los 150 euros, no, queremos doblar los 150 euros y en función de eso, pues cada uno recuperará. Imagínate que se dobla, pues tú tendrás en lugar de 20, 40, yo tendré 100 en lugar de 50. profesor, Dígame usted. lo que me estás diciendo es que generalmente los dueños americanos que invierten en fútbol inglés lo que buscan es sacar dinero Esto es así. y no hacer que el club triunfe. Esto es así. Los Glazers en el Manchester United, ya lo sabéis, básicamente sacan dinero todos los años. Porque para eso están en el Manchester United, para sacar dinero, no para ponerlo. Esos muchachos no han venido aquí a gastar su dinero. Entonces, a pesar de que el Manchester United lleve 10 años sin ganar una liga, Ellos se están forrando. ¿se están forrando? Sí, se están forrando. Esto es así. Sé que es chocante, pero esto es así. Y todos los dueños estadounidenses y fondos de inversión, pues lógicamente lo que buscan es sacar dinero, cosa que me parece lícita. Los clubes son sociedades privadas y, pues lógicamente, buscan sacar dinero. Igual que en el Tottenham, pues Daniel Levy no ha puesto un euro suyo en la vida, como es lógico, porque está ahí para sacar. Ni lo va a poner. De hecho, se está cobrando, porque se está forrando, porque tiene el sueldo más alto entre todos los directivos de la Premier League, pero este ya es otro asunto. Muy bien.
3 preguntas. ¿Cumple las normas de juego limpio financiero de Premier, las de UEFA y de dónde esperan sacar la pasta? Porque están invirtiendo mucho. ¿De dónde esperan recuperar el dinero para forrarse? Que es de lo que se trata. Bueno, vamos a comenzar hablando de cuánto ha gastado, ¿vale? ¿Cuál es el volumen de gasto del que estamos hablando exactamente? En la temporada 2022-2023... esta presente, el Chelsea ha alcanzado un gasto bruto en fichajes récord de 364 millones de libras, superando los 290 del Chelsea en 2017-18. De hecho, el gasto bruto en fichajes de esta temporada del Chelsea ya es el más alto de la historia de cualquier club. ¡Bravo! 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 364 millones y falta quizás Madueke y falta quizás Caicedo, con lo cual podrían llegar a alcanzar, incluso podrían acercarse a los 500 millones en una temporada. Van a por ello. Dejando muy lejos el récord que existía hasta ahora, que eran los 328 del Manchester City en la 17-18. Que fue justo el mercado y ya empezaron todas las ligas de Guardiola, que fue el que cambió, sí. Porque Guardiola llega en la 16-17, pero esa liga la gana el Chelsea. Por dejarlo claro, si vamos al gasto neto, el Chelsea tampoco ha hecho grandes ventas. De hecho, con neto solo había que restar 50 millones de libras, que son las ventas pues, de Werner, de Emerson, los 8 millones de euros de la cesión de Lukaku. Así que tampoco es que hayan hecho grandísimas ventas para justificar todo ese gasto en fichajes. Entonces, a todo esto, por supuesto, habría que incluir también el coste de cesiones, porque aquí estamos hablando solo de traspasos. Habría que incluir, por ejemplo, la cesión de Joao Félix, por ejemplo, ¿vale? O la de Zakaria. Vamos a desmenuzarlo un poco más por verano, invierno, etcétera, ¿vale? El verano pasado se gastaron 253 millones en futbolistas como Wesley Fofana, Marco Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei, Gabriel Slonina, tu preferido. Gabriel Slonina creo que es el jugador que va a dar el salto, el game changer para el Chelsea. Sí. Y Pierre-Emerick Aubameyang. Y este mes de enero se han gastado, ya lo sabéis, 119 entre Mijailo Mudryk, Benoît Badiashile, Andrei Santos y David Datro Fofana, más esos 10 millones de la cesión de Joao Félix. A todo esto habrá que añadir Noni Madueke, que has dicho que eran 30 millones de libras. 30 fijos. Milloncitos, magnífico. Pues de 119 nos vamos a ir a 149, si no me equivoco. 149. Y cuidadito con Moisés. Y cuidado con Moisés, que nos podríamos ir ya, pues entonces ya superando los 200, solo en este mes de enero, ¿vale? Hay clubes que no se gastan ese dinero en varias tal, aquí en un mes de enero, pues ya lo tenemos. De hecho, el cálculo es que desde que ha llegado Boehly, el Chelsea ficha a un jugador cada 2 semanas. Muy bien, muy bien. Es que si no se aburre el muchacho. Bueno, tenemos ya un primer gráfico de todo ese gasto. Gasto en los últimos 2 años, ¿vale? Ahí lo tenemos. En la temporada 21-22... se gastan 97.5 en Lukaku, básicamente. Dicen, mira, nos vamos a centrar todo en Lukaku. El verano de 2022 se gastan esos 253 que ya os he dicho. Y en enero, este mes de enero, van por 119, que podrían transformarse cuando se confirme Madueke en 149. Y si fichan a Caicedo ya superan incluso el gasto de verano, lo cual me parece bien. Sí. Porque así, pues un crescendo, porque aquí ves, hay como un altibajo, dices. Porque Boehly, al ser americano, no le gustan los estereotipos y el tema de la cuesta de enero dice que para él no es, para arriba. Que la cuesta de junio. Que siempre para arriba. Total, casi 500 millones de libras en los 2 últimos años. A todo esto sin contar, muchachos, que el próximo verano van a caer 63 de Nkunku. Que ya es lo más oficioso del mundo en Nkunku. O sea, ya lo ha dicho hasta el del RB Leipzig. Claro, o sea, el propio RB Leipzig ha dicho, si sigue la cosa así, va a ser jugador del Chelsea. A mí no me molestéis más con Christopher. Muy bien, hemos visto el gasto bruto en fichajes, ¿vale? ¿Qué significa gasto bruto? Pues lo que he pagado por jugadores, ¿vale? Lo que he pagado por jugadores. Este gasto en jugadores, ¿cómo se traslada a las cuentas? Se traslada de 2 formas. Uno, los salarios, cuánto le pagas tú al futbolista cada temporada. Y la otra, la amortización del gasto del traspaso. Es decir, en el caso de Mijailo Mudryk, por ejemplo, has pagado, ponte, 70 millones en 7 años, por redondear, 70 millones en 7 años, la amortización es 10 al año. Es decir, lo que te cuenta para la cuenta no son los 70 millones este año, sino te cuentan los 10 millones que se supone que tú pagas por los servicios de este año de Mudryk, porque pagas 70 por 7 años de servicios. Los futbolistas se amortizan a lo largo de sus años de contrato, igual que, por ejemplo, cuando te compras una empresa, compra una maquinaria, dice, esta maquinaria nos va a durar 5 años y nos ha costado 100. Bueno, pues contablemente contamos 20 cada año. Entonces, el impacto de todos estos fichajes que hemos visto sobre las cuentas va a ser este. Se van a sumar 132 millones al año en sueldos. Total 132 millones al año, 132 millones de libras en sueldos, más la amortización de 84.
Que es curioso cómo... Este es el impacto total anual, 216, que vosotros diréis eso. Es mucho, ¿no? Bueno, calma porque esto lo vamos a reducir ahora. Es curioso cómo siempre se hace mucha referencia a cuánto cuesta el fichaje, pero a nivel contable te importa más los salarios, o sea, es más cuantiosa la suma de salarios que la suma de los fichajes con la amortización. Claro, esta es una cosa interesante. Por ejemplo, cuando la gente dice, nos tendríamos que acostumbrar cuando hablamos de fichajes a hablar de años de contrato y hablar también de los salarios. Porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy básico que además ya hemos comentado alguna vez, que es el caso de Erling Haaland y Darwin Núñez. No, increíble que gestione el Manchester City porque Erling Haaland fue más barato que Darwin Núñez. Bueno, en realidad es falso. Cuando tú cuentas los años de contrato y cuentas los salarios y cuentas también, por supuesto, el traspaso, el coste anual de Erling Haaland es más alto que el de Darwin Núñez. Así que nos tenemos que acostumbrar a hablar, a incluir en todo este cálculo financiero, no solo este costó 50, el otro costó 25. Bueno, a partir de aquí dime por cuántos años firmó y qué salario tiene. Es una cosa muy diferente. Entonces, en el caso de el Chelsea de Todd Boehly, está haciendo una gestión muy estadounidense en el sentido de que está firmando contratos muy largos para que contablemente el impacto sea menor. Mudryk firmó por 8 años y medio. Toma. 8 años y medio. Está bien. Cuidado con eso. Con lo cual esos 70 millones se dividen entre 8 y medio a nivel contable. Así que el impacto en sí es poco. Benoît Badiashile firmó por 7 y medio. Y Wesley Fofana firmó por 7. Y Madueke, si firma, va a ser por 7,5 más 1, que es la fórmula de Mudryk. Y además corresponde que 3 son fichajes en enero y otro de los últimos de verano, que es Wesley Fofana. Es decir, desde que Boehly y Clear Lake empezaron a enterarse más del mercado, es decir, en los últimos fichajes que han hecho siempre han aplicado esta fórmula de contratos más largos. Entonces vosotros diréis, bueno, pero si esto contablemente es la panacea y funciona muy bien, porque ficho un tío por 70 millones, lo divido entre 7 años, con lo cual el impacto contable es muy bajo, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Bueno, porque lógicamente esto tiene un riesgo también. Imaginad que Badiashile o Fofana o Mudryk no funcionan. Y por tanto, si no funcionan, su valor se devalúa se desploma como activo y por tanto es difícil venderle. Te lo vas a comer 8 años. Imagínate que Modric es un desastre. Modric no es un desastre, pero es buenísimo. Pero imagínate que Mudryk es un desastre. Se lo vas a enviar al Shakhtar Donetsk, que con un poco de suerte te pagará una parte del sueldo. Pero te lo comes tú. Pero te lo vas a comer hasta que acabe el contrato dentro de 3 décadas. Y la afición del Chelsea ya está más o menos acostumbrada a esto. Pongamos ejemplo de Bakayoko, sin ser un fichaje de un contrato tan largo. Es un fichaje que tú fichas, que piensas que va a funcionar, que pagas creo que son 40 millones de euros, pero que finalmente no te funciona y la gente del Chelsea sigue sorprendiendo. Coño, es que en nuestras cuentas sigue estando el salario de Bakayoko. Pues puede pasar esto con muchos jugadores durante mucho tiempo. Danny Drinkwater. Ahí tienes otro ejemplo. Ficharon a Danny Drinkwater, nunca jugó y el Chelsea pues ha seguido ahí, respetando el contrato de Danny Drinkwater hasta que acabó el contrato. Y con Mudryk, o con Fofana, o con Badiashile te puede pasar esto. ¿No ha funcionado? Pues que sepas que le vas a seguir pagando o vas a seguir teniéndolo en nómina durante 7 años. Podemos estar en 2029 diciendo, ¿y quién era el Mudryk este? Claro, esto es así, Bueno, estos son los fichajes y su impacto sobre las cuentas. Pero ahora tenemos que hablar de las ventas. Y además es importante aquí tener en cuenta que el Chelsea ha tenido un modelo de negocio en política de fichajes que es lo que le ha ayudado a ser rentable en los últimos años. El modelo del Chelsea con Abramovich era: generamos pérdidas operativas, es decir, el funcionamiento normal de nuestra actividad genera pérdidas y lo compensamos con ventas. Imaginad, por ejemplo, una empresa que fabrica, por ejemplo, ¿qué podría ser? Tazas. ¿Cómo está la media inglesa? Muy bien, fabrica tazas. Me he metido en un ejemplo que no va a estar del todo fino, pero vamos a intentarlo. Podemos cambiar, ¿eh? Para entender lo que es la pérdida operativa. Tú fabricas tazas y generas pérdidas operativas. Es para que entendáis un poco lo estúpido que es el funcionamiento del fútbol, de cómo funciona el fútbol. Tú fabricas tazas y la producción y venta de tazas te genera pérdidas. Y dices, entonces, ¿por qué sigo fabricando tazas? Efectivamente. El funcionamiento normal del Chelsea genera pérdidas. Esto es así. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando venden activos que compensan esas pérdidas de su funcionamiento normal de la actividad. Es decir, yo fabrico tazas y pierdo dinero fabricando las tazas, pero imaginad, por ejemplo, que además de fabricar tazas... alquilo las naves, por ejemplo. Claro, la nave donde yo estoy, alquilo unas partes y ese alquiler, que no es mi actividad principal, que es en teoría jugar al fútbol, claro, me genera unos beneficios que compensan el dinero que pierdo
fabricando las tazas, que es mi actividad. Que es un poco lo absurdo. Es absurdo. Pero bueno, es lo que se ha aplicado con Abramovich y que le salió rentable durante 20 años. Este era su modelo de negocio. Lo que pasa es que ahora este modelo de negocio van a tener que cambiarlo porque ha cambiado la normativa. Ya no puedes tener, como tenía el Chelsea, 57 futbolistas repartidos por el mundo con la esperanza de luego venderlos. No entiendo por qué. Vamos ahora con las ventas. El Chelsea ha vendido en los 2 últimos años, ahora estamos viendo los 2 últimos años, ¿vale? En los 2 últimos años por valor de 209 millones de libras, ¿vale? Barbaridad. Es lo que os decía, que las ventas muchas veces permiten compensar todos estos gastos. 209 millones. Tammy Abraham, Kurt Zouma, Fikayo Tomori, Timo Werner, Marc Guehi, Emerson y cuidado, Eden Hazard, porque hay algunos fichajes que también tienen variables, complementos, etcétera, que se incluyen. Más 12 millones en cesiones, futbolistas que tú has cedido Lukaku, y cobras por por ejemplo. la cesión, como es el caso, por ejemplo, de Lukaku. Y ahí veis que las ventas brutas son 209, más 12 millones en cesiones y los beneficios son 192. ¿Por qué los beneficios contables son 192? Porque entonces ella has vendido por 209. ¿Por qué los beneficios no son 209? Porque si estamos hablando de contablemente, tú aquí tienes que tener en cuenta si el futbolista está amortizado o no. Es decir, un futbolista de la cantera a ti no te ha costado nada. Entonces, Cero. su coste en las cuentas es cero. Cuando lo vendo por 10 o por 40, tipo Tammy Abraham, beneficio 40, tal Top. cual. En cambio, imaginad que yo ficho, y este es otro problema que va a tener el Chelsea con los Mudryk y con todos hay estos. un ejemplo, Timo Werner ha pasado eso. Con Timo Werner ha pasado. Creo que el beneficio era muy poco, ¿no? Ha perdido. Ha perdido incluso. Bueno, imaginad que yo ficho a Timo Werner, es por redondear, ¿eh? Ficho a Timo Werner por 50 millones dividido en 5 años. La amortización son 10 al año. ¿Qué pasa? Si yo lo vendo en el año 5, una vez totalmente amortizado, lo que yo cobre por esa venta se va a ir directo a beneficios. Pero ¿qué pasa si lo vendo en el año 2 cuando solo he amortizado 20 de los 50 millones? ¿Qué pasa? Que me quedan 30 por amortizar. Si yo lo vendo por debajo de 30, en realidad contablemente va a ser una pérdida. Eso es. Porque dicen, hey, tu activo valía 30 todavía Y lo has vendido. y lo has vendido por 25. Contablemente es una pérdida de 5 millones. Y es lo que ha pasado con Timo Werner, pero justamente quedan 2 años por amortizar. Creo que el Chelsea lo vende por 23 millones al Leipzig y quedaban 26 por amortizar. Es decir, contablemente vender a Werner no te aporta, sino que te quita 3 millones. Eso es. Además hay que considerar también, por supuesto, además de las ventas, tienes que considerar también la reducción de salarios de los que se han ido, aunque no hayas cobrado un traspaso, y la amortización de esos jugadores que se han ido, aunque se hayan ido gratis, si quedaba algo por amortizar. Es el caso, por ejemplo, de Antoñito Rüdiger, de Andreas Christensen, de Marcos Alonso, de Danny Drinkwater. Aunque un futbolista se vaya libre, te quitas el salario y eso también lo has de tener en cuenta. El ahorro en sueldos por estos futbolistas es de 107 millones y la amortización que te has quitado es de 23. Es decir, que gracias a futbolistas que se han ido, aunque no hayas cobrado, son 130 millones. Con lo cual el resultado neto de la actividad en fichajes durante las 2 últimas temporadas es un beneficio neto de 107. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis el resumen de estos 2 últimos años que estamos contando. Primero las altas, que es lo primero que os hemos dicho, ¿vale? El impacto en sueldos anual, 132 millones. La amortización que le metes a las cuentas del club, 84. Hace un total de 216. Pero ¿qué pasa? Que esto lo compensas con la reducción de 107 en salarios, más la reducción de 24 millones de amortización. Total, 131, te quedan 85. Es decir... Que creo que los 24 son todo Werner, ¿eh? O sea, los 24 que te has quitado a amortizar son los 24 que te faltaban de Claro. Werner. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el impacto son 85 millones. Pero ¿qué pasa? Que aquí le tienes que deducir los 192 de beneficios en fichajes y te queda una ganancia final de 107 millones de libras. Es decir, en los 2 últimos años no solo no han perdido, sino que se ha producido una ganancia de 107 millones. Haciendo esas pequeñas trampas que os contamos, ¿no? Sí. Es decir, vale, me ficho a Mudryk, Pero que tiene un salario muy bajo además. 5 cosa millones de importante, libras, cosa menos importante. que, para que os hagáis una idea, 5 millones de libras es menos que Loftus-Cheek o Hudson-Odoi. Muy bien. Así que, considerando todas estas estimaciones, tenemos unos beneficios antes de impuestos de 19 millones en la 21-22, porque la pérdida operativa de 139 millones se compensa con los 160 de ventas en fichajes. La pérdida de 130 millones de tazas se compensa con los 160 millones de alquiler de la nave. Una cosa que a mí me ayuda a entenderlo, por si a la gente le ayuda, al igual que una compra se amortiza
por los años del contrato, la venta no. No. Cuando el Chelsea vende a Werner, da igual el año de contrato que tenga el Leipzig. El Leipzig aplicará los años de contrato para su amortización propia, pero en las cuentas del Chelsea cuenta todo lo que le paga el Leipzig por la compra del jugador. De todos modos, cuidado, porque en la temporada 22-23, que es en la que estamos, este gasto desorbitado en fichajes se traduce, en teoría, se va a traducir en unas pérdidas de 166 millones, según calcula Swiss Rumble. Todos estos datos y estimaciones, porque sepáis que las últimas cuentas del Chelsea son de la temporada 20-21, es decir que las dos últimas temporadas las estamos trabajando a base de estimaciones. No sabemos exactamente cuánto costaron realmente estos jugadores, ni cuánto cobran de salario, se sabe lo que se sabe en los medios de comunicación. Todas esas son estimaciones que hace Swiss Rumble, es una cuenta que recomendamos seguir mucho en Twitter, que analiza todo el tema financiero de los clubes de fútbol. Entonces, estamos ahora mismo en unas pérdidas 166. Esto puede empeorar a lo mejor en función de si hay más ventas o más compras. O compras en lo que queda. Vamos a ir a hablar ahora del límite de Premier. Hemos visto las cifras, vamos a ver el límite de Premier. Que la gente se quede con 166. Eso y ahora es. vamos a explicar un poco cómo funciona el fair play financiero de la Premier League. Entonces, las normas de Premier te permiten perder 5 millones de libras por temporada. Lo que pasa es que te permiten, por la puerta de atrás, ya veréis que esto en las normas de juego limpio financiero pasa mucho, te permiten añadir unas pérdidas adicionales de 30. Es decir, que te permiten perder 35 millones al año y esto se calcula en periodos de 3 años. Es decir, que tú puedes perder como máximo 105 millones de libras en 3 años. Eso es. Así que la cosa ya veis que no pinta muy bien para el Chelsea, porque 105 millones en 3 años, si ya solo esta próxima temporada, 22-23, están en menos 166, la cosa no pinta bien. Pero ojo. Pero cuidado porque aquí hay mucha trampa. Vamos a echar un vistazo a las pérdidas, se cogen periodos de 3 años, ¿vale? Entonces vamos a echar un vistazo a las cifras del periodo 18-21, ¿vale? Aquí es importante que os quedéis conmigo y vayáis siguiendo la explicación. Se cogen periodos de control de 3 años, ¿vale? Y ya sabéis que en 3 años se pueden perder 105. El Chelsea en la 18-19 palmó 102. En la 19-20 ganó 36 y en la 20-21 palmó 156. Es decir, unas pérdidas totales de 222. Y vosotros diréis, vale, pues mal ya, mal. El límite es 105. A tomar por culo. Límite a tomar por culo. Fuera de la Premier League, te vas a la Football League. Tomar y por nada. culo, fuera. Límite 105, te has palmado 222. Calma, porque aquí es donde entramos ya en la letra pequeña. Y ya veréis que la cosa va a ir mejorando paulatinamente para el Chelsea a medida que vayamos incluyendo cosas. Y hay folios de letra pequeña, ¿eh? Hay folios. Hay folios enteros. Para empezar, la Premier League ha relajado las normas por el COVID. Así que el periodo de control hasta 2022 incluye las temporadas 19-20 y 20-21 como si fueran una. Entonces, sumas los resultados de las dos temporadas, 19-20, 20-21, y lo divides por 2. ¿Haces la media? Haces la media. Entonces ya veréis que eso ayuda bastante. Para empezar, porque permite incluir una cuarta temporada. Que es la que el Chelsea verdaderamente sacó beneficio. Que es la 17-18 cuando hizo beneficios de 67. Entonces ya veréis cómo este simple operación que permite hacer la Premier cambia mucho las cosas. Porque metes la 17-18, donde el Chelsea tuvo beneficios de 67, la 18-19 que tuvo pérdidas de 102 y la 19-20 y 20-21 La media. haces la media de esos más 36 menos 156, te queda en menos 59 y ya de repente Vuelves a la Premier League y la ganas. ya estás, de repente ya cumples. O sea, solo con esto ya cumples, porque eran 105, el límite, os lo recuerdo, y ya estás palmando 94. Perfecto. Ya estás 11 por debajo. A campeonar. O sea, te sobra incluso. Dices, O sea, te sobra. ¿por qué estos menos 11 millones que tengo de sobra no los estoy usando? Pues espérate, que aún hay más. Claro. Además, el Chelsea también puede restarse 85 millones de libras por lo que llama la Premier League gasto sano, ¿vale? Que es gasto en comunidad, fútbol femenino, cantera, etcétera. 85 millones. Desarrollo de la infraestructura también creo que está incluido. Infraestructuras, es que infraestructuras yo creo que ni siquiera se cuenta. Pero, fijaros, estábamos en 94. Bueno, le metes 84 de gasto sano, ya estás en menos 10. O sea, de 105, total act significa total actualizado. Os explico porque son mis abreviaciones. Estamos ya en menos 10. Es decir, que el Chelsea está 95 millones mejor de lo que podría estar. Cuidado. Y aún nos queda seguir dando. Cuidado. Pasando folios de letra pequeña. Porque además,
se puede restar el efecto del COVID. Soy Rumble estima una reducción de ingresos de 128 millones que se compensa parcialmente por ahorros de costes de 58, con lo cual que te da que el Chelsea tuvo un impacto por el COVID de 70 millones. Pues los 70 millones también te los puedes quitar. Toma. Total, sin comerlo ni beberlo, el Chelsea está positivo ya. 25 millones, toma. O sea, no solo no pierde, contablemente, estamos hablando todo contablemente, contablemente y para el fair play financiero. No solo no palma, sino que está positivo, con lo cual tiene un margen de los 105 de pérdidas, más 25, que está en beneficio. 130 millones. Estamos ya a 130. O sea, Boehly puede quemar dinero ya. Yo lo que no entiendo es por qué ahora mismo en el Chelsea no se está hablando de Haaland, de Kevin De Bruyne, etcétera. Que por cierto, lo de pérdidas de COVID es lo que dejó de ganar menos lo que dejó de invertir, porque al no tener que abrir el estadio, pues tienes también un ahorro de costes, y de ahí sale esa cifra. Pero, os decimos que el juego limpio financiero de Premier son periodos de 3 años. Aquí excepcionalmente 4, porque hay 2 temporadas que se juntan como si fuera una, ¿vale? Ahora, este control se va desplazando por periodos de 3 años. Es decir, este periodo de control que estabais viendo es 17-21, ahora vamos a hacer el que acaba en el 22. Y ya no puedes meter la 17-18, que hemos visto que tiene más de 60 millones de beneficios. Primer problema grave. Entonces, vamos a ver, hemos visto que hasta 2021... sobradísimo. Perfecto. Sobradísimo. Nada. Lo que pasa es que no estaba todavía todo Boehly. Claro. Ahora vamos a ver lo que se conoce como el efecto Boehly, que consiste en endeudar a la peña por todas partes. Fijaros que aquí ya no es el periodo 17-21, es el periodo 18-22. Que se complica. Se complica mucho. ¿Por qué? Para empezar, pierdes, como decía Pablo, pierdes los beneficios de la 17-18. Esos ya fuera, olvídate. Me voy. Y se te quedan los menos 102 de la 18-19, esa media de esas 2 temporadas, y ya incluimos la 21-22, donde Boehly no tuvo tiempo todavía de estropear mucho las cuentas. No. Entonces hay unos beneficios de 19, ¿vale? El total son menos 142, le quitas el gasto sano de ese periodo concreto y las pérdidas de COVID, que siguen siendo las mismas porque sigue contando el COVID. Total, los beneficios finales se te quedan en 21. ¿Qué dices? Seguimos chill, seguimos a tope. Fichen. Tranquilos. Esto se enseñaron a Boehly cuando llegó en junio y dijo, vale, perfecto, vamos a por todos. Vamos ya con los problemas. Vamos ya con los problemas porque tenemos que meter ahora un año más. Nos vamos al siguiente periodo de control. Al periodo 19-23. Y aquí la cosa ya se aprieta mucho. Aquí ya... ¿Vale? Porque este va a ser el último año en el cual metes esa doble temporada, 19, y el COVID. Y ya le metes, cuidado, esos 166 o 167, porque hay una cosa que, si veis que os falta, os baila algún millón, es porque, claro, aquí estamos redondeando, Claro. pero en realidad no son 167, 166,7. ¿Os acordáis hace 10 minutos del vídeo que he dicho, quedaos con los 167 o 166? Es esto. Son esos. Es esto. Porque ahora en este periodo 19-23 entra esta mega pérdida. Y ya te vas a menos 207 en el periodo de control del juego limpio financiero, le restas el gasto sano y las pérdidas por COVID, pero ya te quedas Más justo. en menos 84. Y recordad que el límite es 105. Es decir, aquí ya estás, te quedan 19, ¿no? Si no, 21. 21. Te queda 21 de margen. O sea, aquí ya empiezas a tener problemas más graves. Que volvemos al mismo. 21 no es que si fichan a Madueke por 30, ya estamos No, a los no, no, 21. no. Volvemos a, recordad, Madueke son 30 entre 8, serían 3,75. Más Exacto. el salario que sería bajo. Exacto. Entonces, Mudo- veis que, por ha dicho ejemplo... Madueke. Entonces veis que en Madueke el impacto es poco y siguen cumpliendo, pero por ejemplo, con Caicedo hay una probabilidad bastante alta de que te salgas. Hombre, porque ya te vas 90 entre 8, ya pues serían 90 millones, 85 millones de libras, 90 millones de libras entre 8, ya más su salario, Es que ya le metes 10, ¿eh? Sí, Más salario, ya se te está más complicando. Madueke, ahí sufrimos. Entonces, con lo que os tenéis que quedar es, gracias a todas estas deducciones que permite la Premier League y el COVID y el no sé qué, el Chelsea todavía entra en el fair play financiero de Premier, pero por poco. Por 21 millones. Cuidado con próximos fichajes. Madueke no impacta mucho, porque es relativamente barato, pero cuidado con un Caicedo de la vida, porque eso yo creo que te va a obligar a vender. Sí. Entonces, de repente, aunque, oye, no, Conor Gallagher, Graham Potter, Conor Gallagher me lo quiero quedar. Bueno, Graham, a tope contigo, ¿vale? Pero te hemos traído a Caicedo, si el Palace nos paga 20 millones Hay que hacerlo. por Conor Gallagher, que además es un canterano, muchas veces, muchachos, vemos operaciones que dices, ¿por qué el Chelsea vende a este? Bueno, ¿por qué vende a Gallagher, por ejemplo? ¿Por qué vende a Gallagher y no a no sé quién? Bueno, porque Gallagher es un canterano, coste cero, la venta se va directamente a beneficio.
Caso de Sterling, es muy poco probable que te vayan a pagar más de lo que ya pagaste y encima está cero amortizado, solo va a haber un año amortizado. No, o sea, Sterling... vender a Sterling al Chelsea contablemente le da igual, Claro, le da absolutamente igual. Vender a Sterling, aunque lo venda, ¿por cuánto pagó Sterling? ¿Una pasta? ¿Como 60? Fueron 45 millones de libras, 47. Si lo vende por 45, el beneficio será eso menos lo que haya amortizado un año. Poca cosa, ¿vale? Así que no tiene mucho interés para comprar el juego limpio financiero, aunque tú digas, no, es que vendemos a Sterling por 45, nada, no te afecta nada. En cambio, vendo a Conor Gallagher por Eso sí, 45, claro otra cosa, Claro. otra cosa diferente, ¿vale? Así que atentos a movimientos de venta en el Chelsea, porque en algún momento va a tener que haberlo. Si no es ahora en enero, tendrá que ser en verano, pero en algún momento van a tener que vender. Entonces, esto en cuanto al juego limpio financiero de Premier. Vamos ahora con UEFA. Estamos a tope. Vamos 21 millones vamos de libras de margen tiene el Chelsea en Premier. Aparquemos eso, a tope, vamos a Europa. A tope, más o menos. Las normas UEFA son más estrictas, ¿vale? Así que ya os podéis ir imaginando que si con la Premier iban justitos, con la UEFA van a ir todavía más justitos. Porque la UEFA, sus nuevas normas de fair play financiero, solo permite pérdidas de 30 millones de euros en 3 años. Es decir, en el periodo de 3 años, lo que Premier permite 105 millones de libras de pérdida, aquí te permiten 30 millones de euros. No lo vamos a hacer, Ili, ¿eh? No lo vamos a hacer. Está complicado. El Chelsea no tiene problemas para 2021, porque tiene un margen de 59 millones de euros, y según Swiss Rumble, en 21-22 están todavía seguros con un margen de 6 millones de euros. 6 millones de euros pre-efecto Boily. Claro. Vamos a aplicar el conocido efecto TOF. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en UEFA, claro, tampoco quieren tener que poner sanciones a diestro y siniestro a todos sus clubes amiguetes. Entonces, ¿qué pasa? Que en UEFA han hecho lo mismo que en Premier, que es empezar a meter puertas de atrás para decir, no te preocupes, oye, si cumples estas condiciones, el límite se puede aumentar. Y vais a ver... El límite es el cielo, Claro, al final. vais a ver hasta dónde se puede aumentar el límite, porque recordad que os hemos dicho 30 millones en periodo de 3 años. Bueno, si el exceso de gasto está cubierto por una inyección de capital del propietario, puedes meterle 30 más. Es decir, si eres un club rico, si tienes un dueño rico, 30 más de base. De 30 ya estamos en 60, chavales, ¿vale? 30 ya estamos en 60. Pero espera que hay más. Si UEFA considera, que tú dices, ¿y tú cómo lo consideras? Pues considero pues lo que me salga de la cola. Que el club está en buena salud financiera, se permiten 10 millones de euros adicionales al año durante el periodo de control, es decir, 30 más. Así que vamos a ver cómo 30 millones de euros inicialmente de pérdidas máximas durante el periodo de 3 años se acaban transformando en 90 millones de euros, que ya está mucho más cerca de los 105 de la Premier. Si es que, 105 de la Premier. Si es que, profesor, yo no sé por qué hay tanto problema. Son unos genios, son unos genios. Ya está. Claro, 30 límite normal, pero dices, hey, si el dueño te lo cubre esto con una inyección de capital, que vuelva a decir, hablo con mis amigos de Clear Capital, Hombre, que sí te lo los de cubro. Clear Capital va a llegar un momento que digan, nos dijiste que íbamos a ganar dinero, ¿vale? De momento lo estamos palpando todo. Que aquí hay una cosa... Más 30, 90 ya. No, claro, Está. es así. Y luego, Solucionado. si te consideran que estás en buena salud financiera o si UEFA no quiere tocarte un poco las bolas, pues tienes otros 30. Claro, Es un poco... claro, ya está, 90, hecho. Y luego, incluso en el caso de que les sancionen, el impacto es muy poco. Os recuerdo, porque esto pasa un poco desapercibido, en su día UEFA sancionó al PSG con 65 millones de euros. Que tú dices, ¡hola! ¡Guau! 65 millones de euros, ¿pero qué sanción es esta? No os preocupéis, el PSG pagó 10 y UEFA le dijo, tú paga 10. Pero no lo vuelvas a hacer, ¿vale? Los 55 es como una pena de cárcel suspendida. Claro. Que dices, te sancionamos a 2 años, pero tú estás, si te portas bien, no hace falta que entres en la cárcel. Eso sí, si vuelves a delinquir, te los vas a comer Eso los es. 2 años. Pues aquí es lo mismo, 65 millones, le dijeron, págate 10. Los 55 los dejamos suspendidos. Si en 3 años no haces ninguna irregularidad, Estamos. aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Es importante lo que ha dicho Juan antes, que estábamos repasando un poco el guión de aquí lo que hay que ver es qué va a pasar si el PSG se vuelve a pasar un poco el fair play financiero de la UEFA por los huevos, diciendo bien y bonito. Pero aquí en el caso del Chelsea aún estamos en un paso previo, aún estamos en el momento previo a la sanción del PSG, que es un poco lo que nos interesa a nosotros. Según Swiss Rumble, la pérdida para UEFA del Chelsea hasta el periodo 22-23, es decir, incluyendo esta temporada de gasto desorbitado, son 96 millones de euros, que está por encima de los 90, pero ya solo por 6. Con lo cual, digamos que hay un cierto margen. Es probable que si esto se confirmara y decir, oye, estáis en 96 o 90 y tal,
es probable que UEFA al final dijera, bueno, pues una advertencia, tenéis que controlar el tal... Y aparte que va a haber una venta, o sea, tiene que haber ventas además que cambien. Además que tiene que haber Pero ventas. ya no a nivel financiero, a nivel deportivo. O sea, no, las instalaciones de entrenamiento del Chelsea no cabe tanta gente. Es verdad que no cabe, O sea, tanta gente, no cabe tanta gente, no necesitan hacer una mudanza. Luego, UEFA también ha puesto un límite al porcentaje que tú pagas en salarios. Lo que pasa es que este porcentaje de salarios no incluye todos los salarios de club, incluye solo la plantilla masculina, más el entrenador. Son 90% del gasto total, bueno, pues de la facturación total, 90% los en salarios máximos en la 23-24, 80% máximo en la 24-25, 70% máximo a partir de la 25-26. Es decir, patadón para adelante y problema del futuro. Y ahora están, creo, en algo más de 90. Están en 92% ahora mismo. 92%. Bueno, encontraron la forma de ir rebajando poco a poco. Muy bien. Conclusiones. Y ahora llegamos a la parte importante, que es todo muy bien, pero ¿cómo piensa ganar dinero Todd Boehly? Porque ha venido aquí a ganar dinero, muchachos. No es que sea un fan del Chelsea todavía, él viene aquí a ganar dinero, cosa que me parece respetable. Conclusiones. Cumplen el fair play de Premier League y superan por poco el fair play de UEFA, pero cuidado con nuevos fichajes, porque te puedes pasar. Cuidado con nuevos fichajes. Es muy probable que tengan que vender. 100%. Tienen que vender. O sea, un Conor Gallagher, un Trevor Chalobah, que son canteranos. Sí. Y luego gente arriba que sobra, estilo Ziyech, Auba... Armando Broja, si el Southampton te da 25 millones, Hombre, toma. ahora lo que tiene que estar pensando Boehly es ¿por qué no vendimos a Broja en verano? ¿Por qué no lo vendimos? Porque además encima ahora tiene el ligamento roto y pues obviamente se ha devaluado, lógicamente. Auba, si en verano alguien te da 10 millones, pum, empaquetado. Y 5. Ya. Que tampoco vas a sacar mucho con eso, pero bueno. Bueno, pero ligeras a nivel de salario, que ya hemos visto que es importante. Sí, eso es verdad. Y hay otra derivada aquí, que es que estamos hablando del tema de fichajes, pero hay otro tipo de ingresos, que son los ingresos por competiciones. Y en este punto, para el Chelsea es fundamental entrar en Champions. Ahora mismo el Chelsea está 10º en Liga. No entrar en Champions supondría un golpe financiero para el Chelsea absolutamente brutal. Y por tanto, una de las cosas fundamentales para Boehly y para Potter en lo que queda de temporada es conseguir entrar en la Champions League, porque son muchos ingresos. Si entra en la Europa League es un poco menos, si entra en la Conference League es un poco menos, y si directamente no juega en Europa ya es la ruina más absoluta. Y a día de hoy el Chelsea está a 10 puntos del Newcastle, que es el que marca la clasificación a Champions. Se ve un poquito lejos, se ve un poquito lejos, así que va a haber mucha presión, en lo que queda de año para intentar entrar en Champions como sea. Ahora la cuestión es, ¿de dónde piensan sacar el dinero? Porque están gastando mucho dinero, ¿de dónde lo piensan sacar? Ya hemos dicho que el modelo de negocio hasta ahora era vender, sobre todo jugadores de la cantera, como bien sabéis, que con eso es con lo que realmente se forran. Pero entre el cambio de normativa y el cambio de dueño van a tener que cambiar el sistema. Todd Boehly ha dejado algunas claves a lo largo de los últimos meses. Por ejemplo, hace poco dijo, pensamos que el impacto global del fútbol todavía está por desarrollar. Existen 4 billones de fans del fútbol europeo, es decir, 4.000, porque es en inglés, 4.000 millones de fans del fútbol europeo en el mundo. La NFL, en cambio, tiene 170 millones de fans y, sin embargo, generan el doble de ingresos. Entonces, Todd Boehly ha llegado aquí diciendo, ojo, si la NFL solo se ve en un país y tiene 160 millones de fans y genera el doble de ingresos que un deporte que ven 4.000 millones de personas, aquí hay un potencial que hay que desarrollar. Y muchos parguelas que no están desarrollándolo, que es lo que dijo Boehly. Efectivamente. Entonces, ¿cómo desarrollar este potencial? Aquí es donde yo creo que Todd Boehly se va a llevar algunas sorpresas. ¿Por qué? Una de las cosas que hizo Todd Boehly con los LA Dodgers fue firmar... Que es su otro equipo, el equipo en el que él tiene participación, tiene acciones de la Liga de Béisbol. Firmar un contrato de 7.500 millones de dólares con Time Warner en 2013, lo cual supuso un impacto financiero brutal. ¿Qué pasa? Él quiere hacer lo mismo con el Chelsea. Entonces decir, yo negocio mis derechos de televisión, voy a hacer mi streaming, porque otra cosa que están pensando es, por ejemplo, la NBA tiene el League Pass. ¿Qué pasa? Que aquí Todd Boehly se va a encontrar con un pequeño problema, que es la normativa. Claro, la normativa, ya sabéis que las normas se ponen para
digamos, regir la actividad, la conducta Y de cumplirlas. empresas y cumplirla en la medida de lo posible, que ya veis que Todd Boehly pues no es mucho cumplir las cosas, pero bueno. Claro, aquí hay un problema, que es que la venta de los derechos de televisión de la Premier League está centralizada. Y para esto, para descentralizarla, vas a tener primero que conseguir el voto de 14 clubes. Que no te lo van a dar. Que yo veo poco probable que el Crystal Palace diga, vale, no te preocupes, ahora cada uno lo hace por su cuenta. El West Y yo Ham voy a lo veo- dejar de ingresar Claro. el 70% de lo que ingreso para que tú te hagas más rico y se me haga más difícil aún competir contigo. Claro, yo esto lo veo complicado. Yo veo aquí un fallo en el pensamiento de Todd Boehly. Entonces, todo el tema de derechos. Él piensa que existe un potencial por desarrollar en el fútbol. Pero además, hay un par de ramas más en las que Todd Boehly y Clear Lake Capital tienen interés y por eso posiblemente han acabado comprando el Chelsea. Nuestro amigo Todd Boehly es una de las figuras principales de DraftKings, que es uno de los gigantes de las apuestas deportivas en Estados Unidos. Una industria, por otro lado, que era ilegal ilegal en muchos estados estadounidenses hasta hace poco, Sí. por cierto, era ilegal. De hecho, cuando estabas, por ejemplo, en Nueva York, la gente se iba a jugar a Atlantic City, Claro. pues claro, ahí está permitido, lo mismo pasa en Nevada con Las Vegas, por ejemplo. Cuando vivía en Massachusetts pasaba un poco parecido. Claro. Y la lotería y todo el tema que tenían era como muy reducido y muy controlado. No es aquí como en España o no sé cómo serán países de Latinoamérica. Así que Todd Boehly, el muchacho, tiene intereses en el mundo de las apuestas deportivas. Además, según Bloomberg, el medio de comunicación, acaba de revelar que DraftKings estaba hablando con ESPN para llegar a un acuerdo para desarrollar toda esta parte de las apuestas deportivas. Cuando se conoció esta noticia, las acciones de DraftKings subieron un 8.8%. Es decir, que el mercado consideró que esto podía ser Que esto lo va a interesante. petar. Pero además, en septiembre de 2021, el propio Boehly, a través de su empresa Eldridge Industries, invirtió $120 millones en Sportradar AG, una de las mayores empresas de recogida de datos del planeta, incluidos datos sobre el fútbol, que se recogen y se distribuyen en tiempo real y que son indispensables para las casas de apuestas. Ojo. O sea, por un lado, Todd Boehly está invirtiendo en apuestas deportivas, ¿vale? DraftKings. en empresas que recogen datos para casas de apuestas, y por otro lado, pues tiene el Chelsea. Es curioso. Es interesante. Es interesante. ¿Crees que tiene un punto en común? En común, ¿Hay apuestas alguna- deportivas y clubes de fútbol. Pues fíjate que podría ser. ¿Crees que es fácil encontrar los enlaces entre estas tres empresas, entre estas tres inversiones? Pues yo creo que sí, y no soy el único que lo cree, porque estos últimos datos que nos hemos compartido los publicó Philippe Auclair en Eurosport recientemente. Y él acababa con esto, que os voy a leer porque lo explica él directamente. Lo lees tú porque Porque está en francés. yo soy absolutamente Es incapaz. que podríamos intentar que lo leyeras tú, pero la gente se va a ir. Se va a ir. Y no nadie Y nos va voy a poder hacer el culpar. ridículo. Y no me apetece ni que la gente se vaya ni hacer el ridículo. Según Philippe Auclair, todo esto no puede ser una simple coincidencia. Las apuestas deportivas se encuentran en el corazón de la estrategia de Boehly y de sus asociados, como está en el corazón de la estrategia global de todos estos inversores estadounidenses que esperan aprovechar al máximo la avalancha de millones que va a provocar la apertura del mercado en Estados Unidos. Eso es el tema. Es importante ver que, claro, aquí las casas de apuestas, o sea, normalmente suele ser al revés. Un negocio está más desarrollado en Estados Unidos que en Europa. Aquí es al revés, por el tema de la legislación estadounidense. Todo el boom que se ha vivido en Europa está por vivir en Estados Unidos y lo que creen pues Boehly, Clear Lake y más inversores estadounidenses es que pues lo va a reventar. Muy bien, muchachos. Bueno, y un levísimo apunte. Cuando Boehly y Clear Lake Capital compran el Chelsea, se es dice verdad. que lo han comprado por 4,5 billones estadounidenses, o sea, por 4.500. 4.250. Bueno, 4.250. 4.250 millones de euros. No, yo creo que era de libras. Sí, de libras. Creo que es de libras, sí. Bueno, aquí lo importante es que realmente la compra del Chelsea fueron solo
2.500 millones. Y los 1.750 millones que faltaban no correspondían a una compra de los activos del Chelsea, sino que correspondían a una promesa de inversión. 1.750 millones. Es decir, todos estos fichajes, toda esta estrategia de ser el club más gastador, ya no solo de la Premier League, sino de toda Europa, corresponde también a una promesa que hicieron los compradores del Chelsea de, hey, compramos el Chelsea, pero además lo vamos a invertir y os aseguramos que vamos a invertir todo ese dinero. Es importante que quede claro porque será interesante, quedan muchos años, pero ¿qué va a pasar cuando Boehly y Clear Lake hagan el tick en ya están hechos los 1.750? Ahora, sí, a esperar. Y otra cosa importante es que no tenemos confirmación todavía, pero parece ser que Roman Abramovich efectivamente renunció a la deuda que había contraído con el Chelsea, es decir, que el Chelsea, que tenía una deuda de casi 1.500 millones de libras aproximadamente, quedó libre de deuda, que esto no impacta en el juego limpio financiero, pero que ha pasado de ser un club con una deuda de 1.500 millones a ser un club sin deuda, en principio, porque no hay confirmación, insisto, oficial. Y que cuando se compró, en el acuerdo se hizo una cláusula que llamaban cláusula anti-Glazer, de que prometían que no iban a repartir dividendos, es decir, no iban a repartir beneficios hasta dentro de 10 años. Así que vemos claramente que tanto por la promesa de inversión como por la promesa de no sacar dividendos, va a haber como dos etapas en el Chelsea. ¿Qué está pasando ahora y qué va a pasar en el futuro? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Conclusiones principales: se cumplen las normas de juego limpio financiero, pero ya por poco. ¿De dónde esperan rentabilizar? ¿Cómo esperan rentabilizar el club Boehly y sus socios? Hay algunas sospechas y estaremos atentos a lo que sucede con el Chelsea. En todo caso, es una estrategia que parece un tanto arriesgada y muy fiada a un cambio en todo un modelo de gestión y comercialización del fútbol europeo, que no estoy tan seguro de que se vaya a producir. Dejadnos abajo en comentarios qué os parece. ¿Qué os parece esta estrategia de Boehly? ¿Qué os parecen los fichajes del Chelsea? ¿Pensáis que le va a ir bien, que le va a ir mal? Dejádnoslo en comentarios, yo tengo mi propia opinión, pero aquí lo que nos interesa es conocer la vuestra. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.